fármaco, pero no utilizar muchos días, por favor. Fíjense la dosis del ketorolaco. El ketorolaco es equivalente a otros medicamentos con solamente 10 miligramos. La dosis habitual de ketorolaco es 30 miligramos. Por lo tanto, habrá que multiplicar por 3 a cuánto equivale 30 miligramos. Si pensamos que es solamente 10 miligramos, equivale a paracetamol 1000 miligramos con 60 miligramos de codeína. Es un medicamento muy fuerte, muy potente. Si vemos al ibuprofeno equivale a 400, fenilbutazona a 100, diclofenaco equivale a 50, propoxifeno a 100, aspirina a 100, defenaxona a 100. Entonces, imagínense si multiplicamos por 3, ketorolaco 30 miligramos, que es la dosis habitual que se utiliza, y 60 es el máximo de tope al día, entonces tenemos unas dosis muy altas que estamos jugando. No porque sea bajo va a ser menos efectivo, es un medicamento muy efectivo y vuelvo a decir, no debe utilizarse mucho tiempo. El ibuprofeno y el naproxeno son excelentes medicamentos. El ibuprofeno tiene buena absorción, si una proteína es un 99%, pasa a la barrera placentaria, entra al espacio sinovial. Es un medicamento ideado por la OMS para la inflamación en tejidos blandos y articulaciones. Dosis puede ser de 200 a 400 y se va subiendo a 600, 1200. No se olviden que la dosis tope del ibuprofeno es 2400 miligramos en un día. El naproxeno también es un buen medicamento, son de la misma familia, derivados del ácido propiónico. Fíjense, por lo tanto, se unen a proteínas en un porcentaje, pasa a la placenta, es un AINE bien tolerado, el único problema es que cuesta un poco más caro que el ibuprofeno, se utiliza para procesos osteomusculares, ya no tejidos blandos como esto, contraindicado en embarazo y lactantes. La dosis, fíjense, es notariamente más baja. Se utiliza 250 o inclusive 500 miligramos cada 8 o 12 horas. Al ser un medicamento de menos potencia en sentido de cantidad de fármaco, el naproxeno es mejor que el ibuprofeno. El único problema, vuelvo a decir, es el costo en nuestro medio. El sulindaco muy poco se utiliza. El piroxicam, sí. El piroxicam es un medicamento que tiene una vida media larga, se acumula en sinovia, por lo tanto sirve para dar en pacientes que tienen problemas articulares. Es inhibidor de la COX y de la 1 y también de la 2, muy parecido al meloxicam. Es antiinflamatorio, antipirético, analgésico, produce gastritis y necrosis papilar renal. Fíjense, las dosis son bien bajas, 10 miligramos o 20 miligramos al día. La dosis que generalmente se utiliza con piroxicam son 20 miligramos al día. La única característica importante es que su vida media es larga, es por lo tanto que se puede dar una sola tableta al día. Y los pacientes que no gustan de tomar muchos medicamentos se sienten muy beneficiados con esto, muy parecido al meloxicam. El diclofenaco, ni que se diga, es el medicamento que más se prescribe en Bolivia y en Cochabamba en particular, muchísimo. Hay mucha predilección por este medicamento, es un inhibidor potente de la COX, tiene absorción rápida, su metabolismo hepático, tiene las 3A, antiinflamatorio, antipirético, provoca intolerancia gástrica y sus dosis van de 50 a 100 miligramos y en ampollas de 75 miligramos. Hay que recordar que la dosis máxima del diclofenaco es 150 miligramos en 24 horas. La indometacina es el mejor medicamento utilizado para la gota. Los ataques de gota van muy bien. Tiene buena absorción, una vida media corta, si una proteína es un 90%, cruza la barrera de hematoencefálica, se metaboliza en el hígado, es decir, nada especial, y es un antirreumático de excelencia. También previene el parto prematuro, es un antimigrañoso, uricosúrico, y vuelvo a decir, es un medicamento ideado para el dolor de gota. Se pueden utilizar, obviamente contraindicado en las úlceras y hipersensibilidad, se puede utilizar por vía oral 25, 50, 75 miligramos y se puede utilizar 100 miligramos en la noche. La dosis top de indometacina, la máxima 24 horas es 150 miligramos.
La presentación en supositorios es excelente para el paciente que va a tomar este medicamento porque produce alteraciones en el sistema nervioso central, produce confusión, produce depresión, produce mareo. Es un medicamento bueno, pero tiene algunas cosas en contra. Lo único bueno es que se puede utilizar en supositorios de 100 miligramos en la noche y el paciente está tranquilo. La dipirona es única propiedad en nuestro medio, lo que más utilizamos como antipirético. Es la primera elección y en algunos países ha sido proscrito, lo han quitado. No seguimos utilizando como primera elección para tratar la fiebre. El metamisol es un buen medicamento, no cabe duda, no lo utilizamos en nuestro medio, tiene todas las características de los otros. El paracetamol, ni qué se diga el paracetamol, es el mejor medicamento para el dolor, cuando no hay inflamación y cuando no hay fiebre. También se utiliza la fiebre, pero es un buen medicamento para sobre todo el dolor. Inhibe a la COX y probable acción en la COX-3 del hipotálamo, se está discutiendo esa acción. Seguramente en la parte teórica el doctor Peralta ha explicado cómo tiene acción en la COX-3 y algunas virtudes y ventajas y desventajas del paracetamol. Es analgésico sin efecto antiinflamatorio ni antiplaquetario. Deriva de la fenocetina, que es una droga que da lugar al acetaminofeno. En nuestro país se llama paracetamol, pero en otros países se llama acetaminofeno, es lo mismo. Usado en dolor leve o moderado de múltiple origen. Es hepatotóxico, este es el gran problema, es hepatotóxico. Y sabemos que la dosis máxima que se puede dar en un día son 4 gramos, la dosis y la formulación viene de 500 miligramos, entonces 4 gramos al día, porque si no es muy hepatotóxico. Imagínense, 15 gramos puede ser fatal, puede ser mortal y se neutraliza o se trata con acetilcisteína para reponer los sulfidrilos. Tiene ventajas sobre la aspirina porque puede utilizarse en alérgicos a los salicilatos. Vuelvo a decir, se puede utilizar 500 cada 4 horas o 1 gramo cada 8 horas, pero no pasar, vuelvo a decir, de 4 gramos al día. Puede ser o 600, 800. Hoy vienen comprimidos de 1 gramo ya en la presentación y es un buen analgésico para el dolor crónico particularmente. Los pacientes tienen factores de riesgo cuando toman AINES, es decir, que les pueden hacer más daño los AINES que a otras personas cuando tienen estas condiciones. Por ejemplo, si la persona es mayor de 60 años, ya tiene limitaciones en cuanto al flujo renal, al metabolismo hepático, etc. Entonces hay que tener cuidado y de procurar dosificar lo más espaciado estos AINES. El sexo, los hombres toleran mejor que las mujeres. La historia clínica influye si hay diabetes e insuficiencia cardíaca, si hay insuficiencia hepática renal, si hay algunas enfermedades como el mieloma múltiple, el lupus. En el lupus más se utiliza corticoides, muy poco se utilizan AINES. Si hay anticoagulantes y vamos a utilizar medicamentos que van a inhibir las plaquetas, como es la aspirina, vamos a tener problema. Si hay asma o hipertensión también, son factores, vuelvo a decir, de riesgo. El tabaquismo, el alcoholismo, más de 1 gramo de AINE o más de uno de los AINES. Se dice que no hay que utilizar uno, pero les había comentado que sí se están juntando algunos. El grupo sanguíneo, la hiperpotasemia, alteran algunos a los iones. Inhibidores de la ECA, esteroides, infecciones por Helicobacter pylori. Todos estos son factores de riesgo, no significa contraindicaciones. Se pueden utilizar, pero todos los pacientes que tienen estos problemas van a tolerar mal a los medicamentos y en lo posible hay que darles una sola dosis al día o muy espaciado cada 12 horas en el caso de que requieran los AINES. Fíjense, algunos se administran cada 24 horas, los oxicanos, que es el piroxicam y el meloxicam, cada 24 horas, la nabumetona también, un excelente medicamento para la fiebre de los niños, cada 12 horas, naproxeno, diclofenaco, etcétera, celecoxib, y cada 6 horas el resto de fármacos en general, pero vuelve a ser muy amplia la utilización en cuanto al tiempo de los AINES, puede ser cada 4 horas, cada 6, cada 8, cada 12, o
cada 24 horas, según cómo esté el paciente, según qué patologías tenga, para no tener tanto efecto adverso. El mayor efecto adverso de los AINES es sobre todo renal, así que hay que tener mucho cuidado, por favor. También se producen alteraciones gástricas, no cabe duda, náuseas, vómitos, dispepsias. Se producen reacciones cutáneas en algunos pacientes. Hay insuficiencia renal reversible si los pacientes están con otros medicamentos más. Hay nefropatía asociada a analgésicos que pueden surgir tras dosis altas continuas de AINE, por ejemplo, paracetamol, y con frecuencias irreversibles. Hay que tener cuidado. También se producen alteraciones hepáticas, mielodepresión, broncoespasmo asmático, sobre todo sensibles a la aspirina. Las reacciones adversas de los medicamentos son como en todos los fármacos. Siempre hay que separar gastrointestinales, renales, hepáticas, neurológicas, hematológicas y otras. Si ustedes saben que hay reacciones gastrointestinales, renales, hepáticas, neurológicas y hematológicas, han ganado muchísimo porque todos los fármacos tienen alguna de estas, gastrointestinal, renal, hepática, neurológica o hematológica. Entonces los AINES no escapan a esa regla de tener estos efectos colaterales. Gastrointestinal, náuseas, vómitos, úlceras, sangrado, perforación. A nivel renal, retención de sodio, agua, edema, nefritis, insuficiencia renal crónica. A nivel del hígado, hepatitis, y hemos dicho que es rara, sin embargo, con paracetamol puede producirse mucha. Neurológica, cefalea, confusión, convulsiones, sobre todo con indometacina. Hematológica, sangrado, trombocitopenias, anemias con varios de los AINES, pero sobre todo con la aspirina. Y algunos exacerbación del asma y erupciones cutáneas que el paciente no sabe de cómo le han salido unos granitos, prurito, y es por el uso de los AINES. Hay riesgo que afectan gastropatías por AINES, y cuando el paciente tiene úlcera gástrica, hemorragia digestiva, es mayor de 65, etcétera, puede haber que haya más riesgo de problemas gástricos cuando se utilizan los AINES. Algunas alteraciones hematológicas, hemos dicho, los inhibidores de COX, antiagregantes plaquetarios, disminuyen factores hepáticos, coagulantes, pueden producir anemia. En los COX-2 no hay antiagregación, no son antiagregantes, pero nos dan problemas cardiovasculares. La toxicidad renal por AINES siempre ha sido discutida y se ha llegado a un consenso en el mundo de que no hay que utilizar AINES innecesariamente porque podrían producir daño renal. Entonces, ¿cómo se explica su toxicidad? Porque disminuye la hormona diurética, disminuye el flujo renal, altera el filtrado glomerular, aumenta la retención de sodio y agua, y cuando un paciente está tomando AINES empieza a edematizarse mucho. La toxicidad aguda falla muchísimo la perfusión renal y también glomerular. Hay necrosis avascular y vasculitis. Esta es toxicidad aguda. Y si no se reconoce esta toxicidad, que lamentablemente no es tan fácil hallarla, el paciente puede ir después a un trasplante renal o diálisis. Si el paciente empieza a tener náuseas, vómitos, cefalea, malestar general y está tomando AINES, por favor háganles pruebas renales, urea, creatinina, y pidan ecografía y examen de orina. Si el paciente tiene algún problema, se va a notar ahí, si no es muy difícil hacer el diagnóstico. Resumen de efectos colaterales: gastritis, úlcera, plaquetopenia, anemia hemorrágica, falla renal, falla hepática, alergia, y aquí están los grupos: salicilatos, paracetamol, benzodiazinas, derivados del ácido propiónico, mefenámico, que muy poco. El ácido mefenámico fue un fármaco que salió en los años 80 como un medicamento específico para tratar la dismenorrea. Hubo muchísima propaganda, bulla por parte de los investigadores y dijeron que el ácido mefenámico al fin cortaba la dismenorrea en mujeres, pero a la larga de los años se ha visto que cualquiera de los AINES es igual y el ácido mefenámico no es mejor. El ketorolaco, fíjense, la gastritis, todos ellos cuánto producen de gastritis, de úlceras, la posibilidad de úlceras, de alteración de las plaquetas, de anemias hemolíticas, de falla renal. El ácido mefenámico se convirtió en un problema porque producía falla renal. El ketorolaco, fíjense, falla hepática, el paracetamol, ese siempre pregunta de examen. El salicilato o la aspirina también, pero el paracetamol es pregunta de examen. Alergias, no cabe duda, los salicilatos, los otros muy poquitito. Y a nivel del sistema nervioso central, tinnitus con la aspirina.
con las benzodiazinas, insomnio, vértigo, con los derivados ácido propiónico, ibuprofeno, naproxeno, cefalea, vértigo, mefenámico, cefalea, confusión, ketorolaco, cefalea, y aquí si pondríamos indometacina, sería cefalea, confusión, vértigo, depresión. Entonces es imposible que pueda uno entender absolutamente todo. Interacciones de los AINES, lamentablemente tienen interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas. Farmacocinéticas van a competir por la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Ahí tenemos los anticoagulantes orales como la warfarina o los antiepilépticos como la fenitoína y el ácido valproico, que inhiben el metabolismo y compiten por unión a las proteínas plasmáticas. Entonces, cuando el paciente está tomando warfarina, hay que ver si se le va a dar AINES y bajar la dosis de warfarina o bajar la dosis del AINE. También con sulfonilureas que se utilizan para la diabetes, digoxina, litio, aminoglucósidos, que ya es un antibiótico que mañana van a empezar a ver, metotrexato, etcétera, porque disminuye la excreción renal de estos. Entonces, tienen algunos medicamentos que les va a producir problema y hay que saber utilizar. En la farmacodinámica con diuréticos, porque disminuye la diuresis de la furosemida. Particularmente no se olviden que la furosemida es el diurético más utilizado en el mundo y también en Cochabamba, sobre todo para los edemas, insuficiencia cardíaca, hipertensión, etcétera. Si se junta con los AINES, puede ser que disminuya la diuresis. Los betabloqueantes disminuyen el efecto antihipertensivo de ellos. De los anticoagulantes aumenta el riesgo de sangrado digestivo. De las sulfonilureas aumenta el riesgo de hipoglicemias, va a producir bajas del azúcar. Con el alcohol aumenta el riesgo de sangrado. Con ciclosporina no van a utilizar nunca y con corticoides sí aumenta el riesgo de sangrado digestivo. Entonces hay que tener cuidado de lo que van a juntar y de las interacciones de estos fármacos. Aquí tenemos en portugués. Me gusta mucho en portugués y quiero que lo lean, por favor, porque los brasileños lo hacen muy bonito, muy resumido. Aquí nos ponen nombres del ácido acetilsalicílico, cuyo nombre es aspirina, pero fíjense con tantos nombres viene con anfebrin, salicin, citas, analgesin, somalgin, en nuestro medio viene como somalgan, etcétera, y a veces hay que recetar con el nombre comercial porque el paciente dice, estoy pagando una consulta tan cara y solamente me han recetado aspirina, pero si dan lo mismo, si le ponen Ecacid, si le ponen Mejoral, Cardio, AAS, acetil, Baferin, etcétera, es aspirina, al final de cuentas es aspirina. Y lo que nos interesa es ver qué dosis de aspirina vamos a dar. No se olviden, para problemas cardíacos, inhibidores de la agregación plaquetaria, para mejorar la angina de pecho, la circulación coronaria, etcétera, las dosis que se necesitan son entre 80 y 100 miligramos, no se necesita más. Para calmar analgésicas ya viene de 325 y 500 miligramos, y ahí tenemos, y inclusive en gotas de 200 miligramos. En nuestro medio, la aspirina, que la conocemos muy comúnmente, viene con 325 miligramos. En Estados Unidos viene de 500, entonces hay que ver cuál es la presentación de la aspirina. No se olviden que entre 80 y 100 miligramos es la dosis que se necesita como inhibición plaquetaria. Aquí está la dosis como analgésico antipirético, para la cefalea cuánto, como antiinflamatorio cuánto. No se olviden que no hay que pasar de 4 gramos al día porque nos da salicilismo. Para la artritis reumatoidea, ¿cuánto? Profilaxis del infarto. Aquí dicen, en la fase aguda se puede dar 300, pero después 80, 100 miligramos, que es la dosis de mantención. Y esa es la mejor utilizar. Para el accidente cerebral isquémico, 150. Para el infarto de agudo de miocardio, 160, etcétera, etcétera. En los niños, ¿cuánto debe utilizarse? ¿Qué comprimidos? Bla, bla. Y aquí están los efectos colaterales, como hemos dicho, náuseas, diarrea, vómitos, hemorragias ocultas. Hasta en el 70% pueden haber hemorragias ocultas, fíjense ustedes. Hemorragias agudas graves, úlcera gástrica, 6 a 30%.
En dosis baja también se duplica el riesgo de sangrado gástrico. Hay alergia, broncoespasmo, angioedema, anafilaxis, disfunción plaquetaria, síndrome de Reye, si se utiliza en menores de 16 años con gripe, influenza o cuadro clínico que puede repercutir en el sistema general. Es teratogénico en el primer trimestre de la gestación y retarda el trabajo de parto al final de la gestación. Esas son preguntas de examen. Interacciones con varios medicamentos anticoagulantes, otros antiinflamatorios, corticoide, parina, bla, bla. Contraindicado en antecedentes de anafilaxia a salicilatos, en asma, en el estado de embarazo, preoperatorio y una serie de cosas muy interesantes. El ácido mefenámico que les decía es el Ponstan, el famoso medicamento que salió para calmar la dismenorrea, comprimidos de 500 miligramos y se daban 250 o 500 miligramos 1 o 2 veces al día, inclusive un poquito más. Pero fíjense, puede producir convulsiones, cefaleas, somnolencia, vértigo, diarreas, hemorragias ocultas, anemia, etc. Contraindicación, disfunción renal, úlcera gástrica y embarazo. El clonixilato de lisina por una época ha sido un buen medicamento. Hoy no se utiliza, pero capaz de que les pregunten en los exámenes. Es un buen analgésico. En los niños no está recomendado. Produce náuseas, vómitos como cualquiera de los otros. La dipirona o metamizol en otros países, como habíamos visto, lo han proscrito, no se utiliza más porque se descubrió que podría producir anemias y trastornos severos a nivel de la médula ósea, pero en nuestro país lo seguimos utilizando y lo van a utilizar muchísimo ustedes a nivel de emergencia y el hospital. Fíjense, viene con nombre de Novalgina, con nombre de Dorona, etcétera, etcétera, como dipirona, van a tener la oportunidad de ver ustedes, como Anfebril, como Dipifarma, Baralgina, etcétera, etcétera, etcétera. Es un medicamento que, vuelvo a decir, es un buen analgésico antipirético, se ha utilizado en dosis de 500 a 2500 como máximo 5 gramos al día, muy parecido a la aspirina, no hay que pasar eso. En los niños se puede utilizar. En gotas hay que hacer el cálculo parenteral para los niños y se va a dar. Y aquí tenemos los efectos colaterales más frecuentes: náuseas, vómitos, fatiga, erupción cutánea, infrecuentes anafilaxia, edema angioneurótico, hipotensión, etc. Y los muy graves, por lo que se descontinuó: depresión medular, neutropenia, granulocitosis, agranulocitosis y anemia. Esto fue lo que indicó su suspensión de este medicamento. Se lo sigue utilizando, pero bueno, uno verá. El fenoprofeno es muy caro en nuestro medio, es muy parecido al ibuprofeno, y el ibuprofeno hay que hacerle un medicamento, o digo un monumento, es un buen medicamento. Fíjense los nombres comerciales: Advil, Alivium, que vienen también en nuestro medio los mismos. Artril, Ibufran, Ibulax. Ustedes están entrenados para recetar medicamentos genéricos con nombre genérico, no comerciales, pero en su vida privada, cuando sean médicos, pueden utilizar cualquier nombre comercial y cualquier producto que les gusta, mejor una sola marca. En adultos habíamos dicho 1000 a 2400 miligramos al día como dosis máxima. Sirve como analgésico antitérmico. Para la dismenorrea también se utiliza 400 miligramos unas 4 veces al día o 3 veces al día. Para la cefalea intensa también es muy bueno. Para dolor inflamatorio muy bueno. En los niños también se utiliza como antitérmico, analgésico, antiinflamatorio, etc. Y los efectos colaterales: delirio, cefalea, irritabilidad, fatiga, cansancio, un poquito como ido el paciente, náuseas, vómitos, erupción cutánea, broncoespasmo, aumento de transaminasas. Fíjense ustedes, casi todo es igualito. El flurpiritina no se utiliza en nuestro medio. Paracetamol sí, o llamado también acetaminofeno, habíamos dicho, es un buen medicamento. En Estados Unidos se conoce muchísimo como Tylenol. Fíjense, viene de 500 o 750 miligramos. No hay gringo que no haya tomado Tylenol y saben ellos que es un buen medicamento. Utiliza como analgésico, antitérmico, etc. Efectos colaterales: erupción, urticaria, etc. Y la hepatotoxicidad, que fíjense, está con negrillas. Sobre todo con dosis altas puede producir disfunción hepática tardía. Riesgo de hepatotoxicidad aumenta si hay alguna ingestión de alcohol, etcétera, etcétera. Las interacciones, habíamos dicho, muy parecidos con los otros medicamentos. El aceclofenaco, benzamidas, ketoprofeno. El ketoprofeno es un excelente medicamento.
En nuestro medio lo utilizamos sobre todo porque vienen ampollas y se puede dar ketoprofeno de 200 o 300 miligramos al día sin mayor riesgo y a goteo completo. No tenemos como Profenid en nuestro medio, tenemos como otros nombres. Por ejemplo, Talflex es el ketoprofeno que tenemos en nuestro medio. Es buen medicamento analgésico leve o moderado, inclusive cefalea. Se utiliza para artritis y para el postoperatorio. Muy buen medicamento, igual que todos, náuseas, vómitos, úlceras, cefalea, erupción cutánea, etc. Por vía venosa causa dolor y ardor a veces. Siempre hay que diluir. No se olvide que se pone a goteo, no se pone directo intravenoso. La colchicina no es un analgésico ni antiinflamatorio, pero se lo considera un poquito como antiinflamatorio para la gota, exclusivamente utilizado para la gota. Tenemos diferentes presentaciones, la mayor parte es de 0.5 miligramos, se puede utilizar 0.5 hasta 1.5, pero no pasar de 8 miligramos. Es para profilaxis de la gota, se puede utilizar en días alternos por un tiempo más o menos mediano de 2 a 8 meses. Esta puede producir constipación, intestino irritable y diarrea. El principal efecto de la colchicina es la diarrea y el dolor abdominal. Hay pacientes que no toleran una sola tableta y empiezan a tener diarreas muy fuertes. También erupción cutánea, dolores musculares, depresión medular, anemia plástica. Tiene sus contraindicaciones, pero no es malo. El Celecoxib es un buen medicamento, se utiliza 200 miligramos al día, es caro también, sobre todo para artritis reumatoidea, dismenorrea, poliposis adenomatosa, etcétera, produce dolor. El ketorolaco de trometamina, les había dicho, es un buen medicamento, pero puede producir nefritis y úlcera gástrica y hay que tener cuidado, no utilizar por mucho tiempo. El diclofenaco ya hemos hablado, el diclofenaco potásico es un poquito mejor, disque, pero no hay unas grandes diferencias entre el sódico y el potásico. Después, el heterocoxib o etoricoxib es por este momento el mejor medicamento que tenemos para el dolor en pacientes con cáncer o hasta artritis reumatoidea. Es el mejor medicamento. Para la gota también se utilizan 120 miligramos al día. Puede empezarse con 60, 90 y se sube a 120 miligramos. Produce como todos cefalea, astenia, ansiedad, insuficiencia cardíaca, a veces crisis hipertensiva. Hay que controlar siempre a los pacientes, aumenta las transaminasas, erupción cutánea y alguna vez el síndrome de Steven-Johnson. Fenilbutazona muy poco se utiliza, la hidroxicloroquina se ha puesto de moda, acuérdense, por este problema del COVID, no es tema ahora para hablarlo, pero es un medicamento que se utilizó particularmente para tratar a la malaria, pero sirve para el lupus, la malaria, etcétera, etcétera. La indometacina, fíjense en supositorios de 100 miligramos, cápsulas de 25, 50, sirve para la artritis, cefalea hemicraneana, etcétera. Y aquí tiene sus grandes contraindicaciones, igual que todos, anorexia, vómito, opacificaciones de la córnea, produce discrasia sanguínea, hemorragias digestivas, empeora la función renal en algunos casos, depresión medular, por lo que también en algún momento estuvo proscrito este medicamento, y por hiponatremia, hipoglicemia si se da por vía intravenosa. No hay que dar en recién nacidos, está contraindicado en úlcera activa, hemorragia y recién nacidos. Y los demás son todos muy parecidos, lo van a ver por favor. Aquí tienen hartos medicamentos para distraerse y poder reconocer cuáles son los que han dado en la clase teórica para que ustedes aumenten su conocimiento. Bien, por último en AINES tenemos estos grupos que me interesa este resumen. Los AINES, ¿qué son? Son antiinflamatorios no esteroideos, inhiben a la ciclooxigenasa 1 y a la ciclooxigenasa 2, disminuyen la síntesis de eicosanoides y por tanto limitan la respuesta inflamatoria. Uno de ellos y el que está separado es el ácido salicílico. Fíjense los demás derivados de ácido propiónico, derivados acéticos, derivados de oxicams, fenamatos, cetonas, etc. El ácido salicílico está separado no porque no sea efectivo, es idéntico y el mismo uso tiene. Dolor, cefalea, mialgia, artralgia, profilaxis del infarto de miocardio. Aquí también dolor leve, moderado, fiebre, dismenorrea, gota, etc.
Los efectos son muy parecidos, úlcera, hemorragia, lo único que se aumenta en el ácido salicílico, el síndrome de Reye, exacerbación del asma, angioedemas, acúfenos. Aquí lo mismo, todos, hemorragia, úlcera, perforación, algunas veces síndrome de Stevens-Johnson, que son lesiones en la piel muy feos, pseudoporfiria con el naproxeno. Las contraindicaciones, hipersensibilidad a los salicilatos, asma que desencadenan los niños, y no dar en pacientes enfermos con varicela o gripales porque puede haber un síndrome de Reye. El síndrome de Reye es una manifestación neurológica, por si acaso. Pueden revisar también en internet qué es el Reye para que ustedes sepan y hablen con conocimiento. Y aquí de la aspirina es el AINE más antiguo, se utiliza para tratar la cefalea, mialgia, artralgia, y a diferencia de otros actúa de forma irreversible en el residuo de serina, en la COX-1 y la COX-2. Si ustedes se acuerdan, el residuo de serina 530. Aumenta concentración plasmática de algunos medicamentos que produce toxicidad del sistema nervioso. El ibuprofeno puede inhibir el efecto antiplaquetario de la aspirina y dar lugar a intoxicación o puede potenciar la toxicidad del metotrexato. La aspirina aumenta el riesgo de hemorragia en pacientes anticoagulados, no se puede dar aspirina a ellos. Los otros, fíjense, derivados del ácido propiónico, ya nos cansamos de repetir, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, pluriprofeno. Derivados del ácido acético, indometacina, sulindaco, tocolaco, diclofenaco, ketorolaco, oxicanos, piracetam, fenamatos, ácido mefenámico, ácido meclofenámico, cetonas, nabumetona. Lo mismo, y aquí las únicas consideraciones, el naproxeno tiene una semivida más larga, es 20 veces más potente y menos efectos gastrointestinales que la aspirina. El ketorolaco se usa en pacientes posoperatorios, se utiliza durante 5 días como máximo, acuérdense que lo que les digo. El piroxicam tiene vida larga, se administra una vez al día, la nabumetona tiene más selectividad por COX-2, los fenamatos tienen usos limitados comparados a la aspirina. Aquí aparte también fíjense el paracetamol, es un inhibidor débil de las ciclooxigenasas, su efecto predomina en la inhibición de la ciclooxigenasa 3 en el sistema nervioso central, es pregunta de examen, se utiliza para fiebre, dolor leve o moderado, puede producir hepatotoxicidad, no se olviden, hipersensibilidad existe al paracetamol y dice, aunque tiene efectos analgésicos y antipiréticos similar a la aspirina, el efecto antiinflamatorio del paracetamol es significante por su débil inhibición de las ciclooxigenasas periféricas, porque está inhibiendo a ciclooxigenasas del sistema nervioso central. Es seguro en pacientes sometidos a procedimientos dentales, puede inhibir la isoforma COX-3. La sobredosis de paracetamol es la principal causa de insuficiencia hepática. El antídoto para la sobredosis es la N-acetilcisteína. El celecoxib ya hemos visto, ahora es el heterocoxib el que más se utiliza. Puede producir gastropatía, nefropatía. El valdecoxib y el rofecoxib se han retirado porque aumenta la mortalidad por riesgo cardiovascular. Es lo que les decía, hoy por hoy ya no se utiliza valdecoxib ni rofecoxib. El único, el celecoxib y el nuevo que ha entrado, que es el heterocoxib. De los corticoides ya habíamos visto. Y empezamos los opiáceos. Bien, fíjense, los opiáceos son medicamentos que van a utilizar cuando el dolor es moderado a severo. Y hemos dicho que había la escala analgésica de la OMS y nos decía que en dolor leve los AINES son la maravilla, en dolor moderado ya los opiáceos débiles y en dolor fuerte los opiáceos fuertes. Entonces ya tenemos aquí. La mayoría son semisintéticos y sintéticos. Al principio eran alcaloides naturales del opio, pero hoy por hoy se producen todos a nivel de laboratorios. Tienen varios derivados, el opio como tal, derivados benzilisopropiquinólicos, derivados fenantrénicos, que los que más se utilizan para el dolor son morfina, codeína, tebaína. La tebaína no se utiliza mucho y ahora son derivados semisintéticos y sintéticos. La papaverina no tiene efecto analgésico, es útil en
enfermedad circulatoria periférico-cerebral, pero lo que se va a utilizar para analgesia es morfina, codeína, tebaína. Y hay derivados de la codeína, derivados de la morfina. Fíjese, de la codeína, oxicodona, hidrocodona, de la morfina, hidromorfona, metadona, petidina, nefasocina, meperidina, propoxifeno, otros fentanilo, tramadol, buprenorfina, son medicamentos también opioides sintéticos más potentes que la morfina. Tenemos dentro de los opioides a los péptidos opioides, endorfinas, encefalinas, dinorfina A. Todo esto lo hemos visto en la clase teórica, así que simplemente hay que recordar un poquitito. Y los receptores son mu, kappa y delta. Ahora, hay medicamentos de los opiáceos que son agonistas, otros agonistas parciales y otros antagonistas. Sus receptores y su localización, los receptores que utilizan los mu, kappa y delta, todos son asociados a la proteína G y son G inhibidores. ¿Y dónde se localizan para hacer su efecto? En el asta posterior de la médula espinal, en el tálamo, en el tallo encefálico, en el hipotálamo, en la zona límbica de la conducta, etc. Los opiáceos tienen efectos centrales independientes y otros efectos. Los efectos centrales, fíjense, inhiben la liberación de neurotransmisores del glutamato y los péptidos. Como analgésico, aumentan el umbral de la percepción del dolor, aumentan la tolerancia al dolor, no quitan el dolor definitivamente. Alivian el dolor somático, visceral, cutáneo. Pueden producir depresión respiratoria porque disminuyen la sensibilidad del centro respiratorio al CO2 y producen vasodilatación central. Pueden alterar el estado de ánimo desde una euforia hasta una somnolencia, ensoñación, placidez, sedación. Efectos centrales independientes, la excitación. Algunos pacientes están muy inquietos, pueden tener convulsiones y lo que más se nota es miosis. Anula la acción cortical del tercer par craneal, por lo tanto no hay una respuesta adecuada y el iris está puntiforme. Náuseas y vómitos porque actúa la zona del gatillo. Antitusivo, deprime el centro de la tos y acciones endocrinas tiene mucho porque inhibe y aumenta algunos. Produce hiperprolactinemia, aumenta la prolactina, pero inhibe a la LH, a la FSH, baja la secreción de testosterona, produce ciclos anovulatorios y también tiene un efecto antidiurético. Otros efectos, libera histamina, por lo tanto, los pacientes que utilizan morfina u opiáceos siempre van a tender a hacer vasodilatación con hipotensión ortostática, entonces hay que cuidar a los pacientes que no se levanten de golpe. Produce enrojecimiento cutáneo, contracción del músculo liso y no hay que dar si es que hay cálculos biliares porque produce una contracción del esfínter biliar y del vesical. Esta contracción del vesical, lamentablemente todos los opiáceos, impide que el paciente vaya al baño. Y si es un paciente anciano y quiere ir al baño, no puede porque no puede iniciar la micción. Hay que tener cuidado. Produce estreñimiento y dermatitis de contacto por su manipulación. Los usos terapéuticos de los opiáceos, no cabe duda, analgesia, pero también sedación, antidiarreico, la loperamida, antitusivo, la codeína, el dextrometorfano, adicción por drogas de abuso. Su farmacocinética de los opiáceos, el primer paso es importante cuando se da por vía oral. Entonces hay una acumulación gástrica y se fijan a proteínas 30-60%. Lamentablemente, vuelvo a decir, su efecto es del primer paso muy importante y las dosis no son comparables cuando se utiliza vía oral con vía parenteral. La vía oral de 10 miligramos escasamente llegan 5 miligramos o 3 miligramos al torrente sanguíneo. En cambio, por vía parenteral y por vía intravenosa particularmente, directamente llegan los 10 miligramos si es que se ha puesto esa cantidad. Por lo tanto, la mayor parte de las veces se aconseja utilizar a la morfina como principal representante de los opiáceos por vía subcutánea más que por vía oral, pero siempre hay que preferir en todo caso la vía oral y aumentar más la dosis nada más. Se fija las proteínas en 30-60%, se metaboliza por desmetilación, conjugación. No se olviden que la morfina da metabolitos activos, la MG3 es la más activa y la MG6 es la más activa. En la enfermedad hepática acumula el fármaco,
en la insuficiencia renal no hay que utilizar meperidina. Las vías de administración, les había dicho, son todas: oral, subcutánea, intravenosa, intramuscular, epidural, intratecal, transdérmica, e inclusive controlada por el enfermo por bombas propias que el paciente maneja para hacer que calme su dolor. Efectos adversos que siempre tienen los opiáceos en la medida en que se utilicen dosis muy altas: depresión respiratoria, náuseas y vómitos siempre hay, hipotermia, estreñimiento, liberación de histamina, parkinsonismo, interacción con inhibidores de la MAO y sus metabolitos tóxicos. Aquí vemos un poquito lo que habíamos señalado hace un ratito: los péptidos endógenos que siempre existen, endorfinas, dinorfinas, encefalinas, que si no habría estos, moriríamos de dolor. Y los opiáceos analgésicos fuertes, que ya están aquí metidos ya en su clasificación, como la morfina, diamorfina, levorfanol, metadona, buprenorfina, etc. La buprenorfina, fíjense que está con un asterisco, es un agonista parcial, y la nalbufina es un agoantagonista mixtos. Los moderados o débiles, codeína, dihidrocodeína, etc. El dextropropoxifeno también, y aquí deberíamos agregar el tramadol, que es el que se ha puesto de medio en nuestro medio. ¿Cuáles son las normas de uso de los opioides? No cualquier opioide es apropiado para el manejo del dolor, eso hay que recordar. No todos los agonistas plenos son iguales. La morfina continúa siendo la droga de elección en la terapia vía oral del cáncer, a pesar que hemos dicho que es mejor por vía parenteral subcutánea, pero se puede utilizar por largo tiempo también por vía oral. La dosis que alivia el dolor es la dosis correcta, no hay una dosis exacta. Se empieza habitualmente con 5 miligramos, se sube a 10, se sube a 20, 30, 40, 50, 100, porque el paciente hace tolerancia, y mientras calme el dolor, una dosis alta y no produzca una depresión respiratoria debe utilizarse, siempre y cuando el paciente esté bien del área pulmonar. Por lo tanto, cuando va a utilizar dosis muy altas, tiene que tener el paciente un tubo de oxígeno al lado. No hay una dosis analgésica óptima ni máxima, es decir, no tienen techo. Se utilizan como potentes analgésicos en dolores traumáticos. En cólico biliar intestinal es un poco discutible, excepto la meperidina, habíamos dicho, pero la morfina como tal no. En dolores por procedimientos diagnósticos sí se puede utilizar cualquiera. En pacientes terminales no cabe duda. El dolor posoperatorio se puede combinar con AINES. En la analgesia obstétrica como antitusivos, en edema agudo de pulmón, cardiogénico como antidiarreico en la cefalea, en la anestesia neuroleptoanestesia se pueden utilizar. Bien, los péptidos ya habíamos dicho, los fármacos opiáceos son derivados del fenantreno, muy parecidos a la morfina. Los agonistas morfínicos, la diamorfina y la codeína. No se olviden que la codeína se convierte en morfina en el hígado una vez que se toma el medicamento. Los receptores opioides merecen un poquito de atención. Son los responsables de los efectos analgésicos de los opiáceos y de los efectos adversos, porque si continúa el efecto del opiáceo, el efecto adverso es continuación de su mismo efecto farmacológico. Puede haber depresión respiratoria, euforia, sedación, dependencia, sobre todo con los receptores Mu. También hay gran parte de analgésicos opioides que ocupan los receptores Mu. Los receptores delta son más importantes en la periferia, pero también contribuyen a la analgesia. Los receptores kappa contribuyen a la analgesia en la médula y podrían intervenir en la sedación y la disforia. Esta es pregunta de examen siempre. ¿Por qué los pacientes hacen disforia? Porque ocupan receptores K. Algunos analgésicos son bastante selectivos de receptores K. Los receptores no son verdaderos receptores opioides y dan lugar a la acción de determinados fármacos psicomiméticos. Todos los receptores opioides guardan relación con la inhibición de la adenidato ciclasa a través de la proteína G. No se olviden que van a ser receptores acoplados a la proteína G e inhiben el AMP cíclico, pero también facilitan apertura de canales de potasio produciendo hiperpolarización, inhiben la apertura de canales de calcio inhibiendo la liberación del transmisor. Estos efectos de la membrana no se asocian a disminución de la formación de AMP cíclico.
También puede haber heterodímeros funcionales por la combinación de distintos tipos de receptores opioides, lo que podría dar una mayor diversidad farmacológica. Habíamos visto también en la clase teórica cómo era la conducción del impulso doloroso, y aquí también lo habíamos visto en la práctica, cómo la neurona aferente, después del estímulo que recibe, va hasta el asta de la médula, cruza al frente y después se dirige al tálamo y a todos otros sitios. Hay subtipos de receptores, habíamos dicho, el mu, el kappa, el delta, que casi se asocia mu y delta uno solo, por su analgesia, su depresión respiratoria, la contracción de la pupila, fíjense, la motilidad gastrointestinal, estreñimiento, inducción a la euforia, etc. ¿Qué pasa cuando se estimulan los receptores? El mu produce analgesia, sedación, náuseas, vómitos, retención urinaria. El MU1, porque hay subtipos de receptores, el MU2, sedación, depresión. Los kappa, analgesia débil, sedación, depresión, miosis, son los encargados de la miosis. Y los delta, depresión, analgesia débil, náuseas, vómitos, prurito, etc. Ahora, ¿dónde se localizan los receptores y qué hacen? Fíjense, inhiben el dolor, depresión, euforia, sedación. Ustedes lo van a revisar, por favor, y dónde están localizados. Y también aquí cómo inhiben la diuresis, dónde está localizado el receptor, cómo producen bradicardia, hipotensión, liberación de prolactina, liberación de hormona de crecimiento, del ACTH, por su acción hipotalámica, hipoficiaria, etc. Los analgésicos opioides se dividen en analgésicos puros, agonistas puros, y hemos dicho antagonistas y agonistas parciales. Muy bien, aquí quedamos, chicos. Esto ya es un poquito más enredado y tenemos que verlo con más tranquilidad. Mañana continúo la clase, por favor, a las 4:30, y tenemos que acabar este dossier. Nos quedan muy pocas hojas, pero la vamos a acabar para que ustedes tengan una base, y después empezamos el jueves antibióticos. Mañana en la mañana, no se olviden, el doctor Jacobs empieza antibióticos, y les recomiendo que asistan a las clases porque se van a tomar muchísimas preguntas sobre antibióticos, por favor. Muy bien, que tengan una buena tarde, cuídense, por favor. Hasta luego.